Voy a dar paso a la tercera ponente que se encuentra al otro lado de la pantalla, a Natalia Echegoyen-Berry, coordinadora del Grupo de Preparación y Prevención para las Pandemias, Vacunas para la Gente en Latinoamérica, investigadora asociada al Centro Petri Flum de Políticas de Desarrollo Sanitario, de Derecho Sanitario, Biotecnología y Biotécnica de la Facultad de Derecho de Harvard. Ella nos va a hablar sobre interseccionalidad de género y derecho a la salud en la perspectiva del sur global. Está trabajando en judicialización de derecho a la salud y proponiendo la creación de un observatorio de fallos judiciales sobre el derecho a la salud que claramente tiene un enfoque de género intercultural y de los derechos humanos, y el título de su ponencia es Representaciones sociales del personal sanitario sobre los servicios de salud con perspectiva de género y diversidad sexual. Natalia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, y la verdad que por suerte estuve un ratito después del documental, porque si no me hubiese costado arrancar. Bueno, gracias a Fátima por la organización y a todos quienes están participando en esta organización. Gracias también a las disertantes, porque la verdad que conmueve. Creo también que con los discursos del odio también lo que está en juego es no solo, digamos, es hacia el feminismo, sino también la democracia en Latinoamérica y los estados de derechos, ¿no? Porque por medio de estos discursos del odio han logrado generar violencias también contra dirigentes políticos y en particular contra mujeres. Así que bueno, fue un placer escuchar a las anteriores disertantes. Voy a hacer una presentación. A ver ahí. Me dicen si están viendo, porque yo a partir de que presento dejo de verlas a ustedes. Básicamente lo que quería traerles no es solamente una de las investigaciones que me había comprometido a presentar, sino también lo que me di cuenta es no abocarme solamente a una, sino a varias de las investigaciones en las que estuve trabajando desde el 2020, una vinculada con, no voy a presentar ni todos los marcos normativos, conceptuales, ni metodológicos, ni todos los resultados, sino tratar de presentarles algunas conclusiones, algunas lecciones aprendidas también que saqué a partir de poder interactuar, interseccionar, digamos, lo que es el campo jurídico y el campo sanitario, ¿no? Y bueno, estuve trabajando tanto en investigaciones vinculadas al campo sanitario, siempre con una perspectiva de género, de diversidad sexual, y de interculturalidad. En general, con perspectiva también de grupos vulnerabilizados, tanto por edad. Así que, bueno, esto es solamente una primera invitación a que puedan leer estos documentos. Uno fue medidas de prevención para la COVID-19, un análisis de las representaciones sociales sobre el cuidado y la prevención en la población de el AMBA, que es provincia de Buenos Aires y ciertos sectores de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representaciones sociales también del personal sanitario sobre los servicios de salud con perspectiva de género y diversidad sexual. También sistematicé una experiencia de abordaje de violencias en un barrio concreto, en una villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También realicé a nivel regional una investigación en 17 países vinculados al acceso a la justicia en Latinoamérica durante la pandemia del COVID, y también un foro permanente de acceso a la justicia y derechos a la salud en la América Latina en contexto de pandemia, donde tuve la posibilidad de coordinar ese foro. En estos, digamos, bueno, justamente lo que tenía es una articulación de estos campos, que es el campo jurídico, el sanitario, el de los derechos humanos, y en distintos niveles, digamos, pude hacer estas investigaciones, local, nacional, regional y también internacional. Y fueron, digamos, también estos trabajos realizados para distintos actores, tanto para el Estado como las Defensorías del Pueblo, para una universidad, y desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. Estos son algunos de los documentos, digamos, que les estoy comentando, que se pueden descargar y que son de libre acceso. Y básicamente, digamos, todas estas investigaciones se centraron en
esta no es la pregunta de investigación, pero sí todas tenían, bueno, ¿cuál es la situación de las mujeres y de las disidencias? ¿Y qué está haciendo el Estado para abordar alguna de las barreras que enfrentan las mujeres en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, como el que tuvimos en el marco de la pandemia? Teníamos una situación previa que también fue descrita acá, que no me voy a detener mucho, pero sí presentar, digamos, cuál es la situación de violencias sistemáticas ejercidas hacia las mujeres y disidencias, feminización e infantilización de la pobreza. En este momento estamos con 6 niños de cada 10 en Argentina son pobres y han tenido inseguridad alimentaria severa en las últimas semanas. Hay un limitado acceso a recursos financieros y créditos para las mujeres, un excesivo endeudamiento informal, un limitado acceso a empleos formales, a la protección social, sin paridad en las condiciones en los ámbitos públicos. Todo esto, como mencionaba Carmen hoy, genera una situación que también se ha definido como necropolítica, en el sentido que se generan de manera sistemática las condiciones de desprotección de las mujeres y de las disidencias. Todo esto, por eso era tan importante saber qué estaba pasando en los servicios de salud, pero también qué estaba pasando en el ámbito del acceso a la justicia, que también es donde muchas de las veces debería poder canalizarse los reclamos o las demandas, tanto sociales o de cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En los servicios de salud, lo que las recientes investigaciones dan cuenta es que las personas trans siguen sufriendo, han sufrido antes, durante y después de la pandemia situaciones de violencia, discriminación, maltrato en los servicios. Se verifica presencia de desinformación también en el personal de salud sobre las nociones básicas de sexualidad y género, de identidad, orientación. Se identifican también actitudes LGTBIQ+, odiantes, segregación, estigmatización y discriminación, pero como decía Carmen en su exposición, la palabra discriminación se queda corta, ¿no? Estas discriminaciones sistemáticas podrían generar a su vez mecanismos de autoexclusión de las mujeres y en particular de las disidencias, que no quieren consultar justamente porque los servicios y la oferta, digamos, sanitaria y también de la justicia no son adecuadas y no tienen perspectivas de género y de diversidad. Entonces se generan restricciones del acceso a la salud, básicamente porque los sistemas de atención están basados también en el binarismo y son trans excluyentes. En relación a lo que pasa en el campo jurídico, hicimos lo que se llama un diagrama de Ishikawa, tratando de identificar lo que son las barreras más superficiales, que quiere decir que son superficiales, no quiere decir que son más fáciles de cambiar, y aquellas que están más cerca, digamos, del problema, son barreras estructurales o barreras económicas. Esto es un poco lineal, digamos, pero sí me parecía rápido también como para poder mostrarlos en las barreras que se identificaron a partir de las distintas investigaciones. Hay barreras de información, barreras simbólicas, burocráticas, administrativas, de diseño institucional, barreras económicas y barreras estructurales, que también estarían las económicas, que son más profundas de cambiar, que tienen que ver con el androcentrismo, con el patriarcado, con las estructuras machistas, con estas desigualdades sociales que ya mencionamos, con esta falta de inclusión financiera, económica, laboral de las mujeres y de las disidencias, y justamente sí me voy a detener en este aspecto, ¿no? Que tenemos barreras que son más fáciles de trabajar en un corto plazo y para las cuales podemos hacer políticas públicas, podemos pensarlas a corto plazo, otras a mediano plazo y otras que vamos a necesitar tener siempre, digamos, un paradigma de la complejidad donde van a ser necesarias distintas disciplinas, distintos actores, sectores, para poder solucionarlas, ¿no? No van a poder ser solucionadas solamente desde el campo jurídico o desde el campo sanitario, porque sería fragmentar una problemática compleja. Tenemos también estas violencias, dentro de las violencias que podemos mencionar,
están las violencias geopolíticas. No es lo mismo ser mujer o ser disidencia, ser parte del colectivo LGTBIQ en el sur global. Y eso tiene que ver también con el colonialismo y que estamos subsumidas en relaciones desiguales, pero más desiguales que quienes residen en países del norte. Obviamente dentro de los países del norte también existen grupos con mayor presión política, económica. Por eso es muy importante pensar todas estas problemáticas también en un plano de violencias geopolíticas en relación a los países del sur global, ¿no? Donde juegan una serie de determinantes legales de la salud, determinantes sociales, determinantes económicos y determinantes políticos. Estos determinantes económicos, también el nivel de endeudamiento de los países, hoy por hoy, aun cuando se pueda decir de que tenemos gobiernos progresistas, es decir, que buscan ampliar derechos, son tanto los condicionantes y los determinantes legales internacionales y el endeudamiento que es imposible darse una política soberana en materia de salud y que permita garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres y disidencias. En todas las investigaciones hay un marco normativo internacional, nacional, como verán el de Argentina, la proliferación de normativa protectora y el robusto marco normativo que se ha dado desde un periodo desde el 2005 en adelante es digno de destacar. Esta es la normativa en materia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no me quiero detener mucho en el marco normativo porque eso sí es algo que voy a traer como parte de los resultados y como parte también de la invitación a que en los estudios de género se incorpore la perspectiva también legal, ¿no? Y ya vamos a ver también por qué. Lo que me interesaba, digamos, traer en este punto también son las buenas prácticas que hemos identificado a partir del análisis de 17 países a través de un relevamiento que se realizaron a 42 organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver que existe una heterogeneidad de buenas prácticas y de medidas identificadas en cada uno de los países de la región. Se adoptaron medidas sanitarias, sociales, económicas, laborales, comunicacionales, de acceso a la justicia. Estas medidas surgieron tanto de organismos estatales como de distintos poderes, sectores y niveles. También hubieron iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo, y destaco y resalto, las medidas para afrontar las violencias de todo tipo y las violencias económicas que asumieron las organizaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque fueron las organizaciones comunitarias quienes, por ejemplo, a través de los comedores comunitarios, pudieron organizar no solamente una respuesta a la inseguridad alimentaria que generó la pandemia, sino también una respuesta vinculada con las violencias y vinculadas también con las medidas sanitarias, porque son quienes están en los territorios, ¿no? Y en eso es una perspectiva también que es interesante rescatar en los estudios de género, los estudios que sean situados, ¿no? Se generaron también respuestas y equipos de respuestas rápidas ante las violencias. Esto obviamente todo tiene detalles y tiene también las limitaciones que tuvieron todas estas respuestas, y eso está en una investigación mucho más amplia que ustedes pueden acceder y ver también por país, y está también qué tipo de medidas se tomaron al menos a nivel diseño. Esto no es una evaluación de políticas públicas y entonces no sabemos concretamente cómo se implementaron, pero sí se diseñaron y vamos a ver que se crearon distintos dispositivos para la asistencia de víctimas de violencia y estos se declararon servicios esenciales. Por lo tanto, siguieron funcionando a diferencia de todo lo que sucedió con el Poder Judicial en estos 17 países, donde solamente el Poder Judicial se dedicó a prestar un servicio mínimo.
donde reinó la inseguridad jurídica justamente porque no se sabía y no existía claridad con qué se consideraba un servicio de justicia mínimo. Existieron también cambios en el caso en materia de géneros y abordajes de violencia, existieron modalidades de atención para asegurar la accesibilidad, por ejemplo, se ampliaron las capacidades instaladas, los horarios, se mantuvo la presencialidad, se contrató nuevo personal, se readecuaron los servicios también y se prestaron de manera online, se crearon y se reforzaron líneas telefónicas y recibieron un incremento del más del 30% las líneas de urgencia. En este contexto recibieron más de un 30% de incremento en relación al 2019. Se crearon estos dispositivos no judiciales para erradicar denuncias, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se hicieron con todas las farmacias, que eran también un servicio esencial, y ahí se vinculó al sector privado también con la acción de prevención de violencia. Se dispuso también la continuidad automática de medidas cautelares que ya venían existiendo, se generaron observatorios de género y en esto tuvieron un protagonismo la academia y también las organizaciones de la sociedad civil. También se dispusieron alojamientos adicionales, se crearon recomendaciones, hojas de rutas, guías para el abordaje de las violencias, se generaron también planes de contingencias para el abordaje de estas violencias y comités de crisis. Un punto importante también de todo este diseño es que en muchas de las ciudades y en muchos de los estados donde se creó toda esta estructura, en muchos casos, y eso sería interesante para generar un nuevo estudio, luego de la pandemia o cuando bajaron la cantidad de casos, estos servicios se desarticularon, ¿no? Entonces volvimos, o sea, parece que no aprendimos demasiado de lo que estaba bien hacer, ¿no? Que era ampliar la oferta institucional, generar nuevos canales, generar nuevos formatos. También se crearon estrategias comunicacionales específicas. De cada uno de estos puntos tengo comentarios para hacerles que son grandes limitaciones. Por ejemplo, en lo comunicacional no se adecuaron y no se contextualizaron al destinatario o a la destinataria, ¿no? Entonces, se comunica generalmente de la misma manera como si todas las personas fuesen universitarias o una persona media, blanca, occidental, católica, todas las medidas, ¿no? Entonces, es importante la adecuación de los protocolos para los distintos grupos vulnerabilizados, ¿no? Entonces, las medidas implementadas tuvieron un limitado enfoque de género y de diversidad, a excepción de algunos países que sí tuvieron medidas específicas, es decir, realizaron acciones afirmativas, y en este caso Argentina fue uno de los países que diseñó medidas específicas para el colectivo LGTBIQ. Otros no mencionaban, no quiere decir que no se haya hecho, pero no estaban mencionados en el diseño de la política en sí. Se centraron en distintos tipos de violencias, pero fueron limitados en cuanto a facilitar el acceso a la justicia en relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? La inclusión laboral, la inclusión digital, la inclusión financiera de las mujeres es un punto importante también para poder revertir las problemáticas vinculadas a la violencia. En la mayoría de los países también se implementaron protocolos específicos de acceso al servicio de justicia con un enfoque de atención y no discriminación para los grupos vulnerabilizados. Sin embargo, los grupos vulnerabilizados, las mujeres y las disidencias, no participaron en la elaboración, validación e implementación y por lo tanto tampoco estos protocolos tuvieron adecuaciones culturales, étnicas, de género, etarias, contextuales, ¿no? Esta frase de quédate en tu casa cuando en Argentina, o sea, tenemos gran parte de la población que vive en villas y asentamientos urbanos. O el mensaje vinculado también a las medidas higiénicos preventivas cuando también gran parte de la población carece en los barrios populares de agua potable o de agua, ¿no? De agua para poder realizar o de los elementos o los insumos higiénicos preventivos de la pandemia. Algunas lecciones aprendidas
No alcanza con el diseño y la elaboración de buenas estrategias y acciones, sino que se requiere justamente que puedan ser conocidas, apropiadas y utilizadas por las mujeres y disidencias, y para lo cual hay que garantizar los derechos de acceso o las precondiciones de acceso, ¿no? Que son justamente la información, la participación y la educación en los procesos también de alfabetización jurídica. No alcanza con la sanción de leyes, sino que también es necesario pensar mecanismos para la implementación y para la efectividad de estas leyes, porque como les mostraba, y no me detuve demasiado, en Argentina tenemos un sistema, un robusto, digamos, marco normativo vinculado a género y diversidad, y que ha marcado hitos, por ejemplo, en la ley de identidad de género. Y ahí sí me interesaba, digamos, comentarles que nosotros tenemos una ley pionera en América Latina y yo creo que en el mundo en relación al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, sin necesidad, digamos, de un diagnóstico psiquiátrico ni psicológico, ni necesidad tampoco de ninguna decisión judicial, inclusive todas las operaciones, tratamientos requeridos están incluidos dentro del programa médico obligatorio para todas las personas. Cualquier persona, digamos, puede pedir la rectificación de las partidas, no solo nacionales, sino también extranjeros, y tiene derecho a ser tratado de acuerdo a su identidad autopercibida, aún sin realizar ningún trámite. Y todo esto también, entre comillas, digamos, esto, o sea, si bien existe esta ley que es pionera, también existe una brecha gigante con la implementación, ¿no? Yo tengo, y seguramente va a estar escuchando también esta ponencia, varias personas que me consultan y que tenemos, digamos, reclamos también para poder acceder a tratamientos, a tecnologías vinculadas también con adecuar, digamos, la identidad autopercibida con los aspectos, digamos, corporales que quieren modificar. También Argentina, en el 2020, reconoció también lo que es el acceso a los documentos públicos que acreditan la identidad, y reconoció la tercera categoría, no solamente mujer-varón, sino también la X para aquellas categorías de indeterminado, indefinido, no específico, no informado, autopercibido, no consignado o cualquier otra categoría que se incluya, ¿no? Tenemos un DNI no binario. Eso es un avance en materia de género. Esto, igualmente, a pesar de la normativa, hay mucho todavía camino por recorrer. Sobre el marco normativo, en Argentina no es un problema de carencia o de falta de leyes, sino un problema de implementación, de cumplimiento, de aceptación y de apropiación. Y para poder apropiarnos del derecho, para poder utilizarlo, tenemos que conocerlo. También hay una falta de conocimiento del derecho, de los organismos, de los mecanismos y de las barreras de acceso, digamos, y esto se constituye una barrera de acceso para las mujeres y disidencias. Pero no es solamente que las mujeres y disidencias no conocen el derecho, sino que el personal de salud, el personal y los operadores de justicia desconocen el derecho también y las perspectivas de género y diversidad que nuestra normativa también consagra. No alcanza con leyes, las leyes son una condición necesaria, pero no es suficiente para la efectividad de los derechos. Existen Natalia, prácticas... perdona, tenemos que ir terminando, perdona por la interrupción. Sí, con si esto ya termino, voy a pasar rápido un aspecto. Es importante, digamos, colocar las violencias contra las mujeres y disidencias en el marco internacional, teniendo en cuenta los determinantes legales de la salud y los determinantes económicos. Paso los desafíos, pero se los quiero mandar. Con esto ya cierro y me parece importante esto, ¿no? El recuperar algo que se dijo mucho, ¿no? Esto de recuperar el espacio público. Cuando los cuerpos se reúnen, lo que está en juego es justamente el carácter público del espacio. El espacio público es el espacio de la acción. La acción siempre es colectiva, siempre es plural, es una relación
no dice Hannah Arendt con los otros, o las otras, o los otros, pero sí me interesa justamente traer esta frase donde, con esto terminar, somos libres de cambiar el mundo y de comenzar algo nuevo. La acción es la verdadera materia prima de la política. Arendt se preguntaba si tenía algún sentido la política y justamente decía que la política, el sentido que tenía era la libertad. Y en ese sentido tenemos que suprimir todas las formas de opresión que pesan sobre las mujeres y disidencias, y tener en cuenta que el espacio público es el espacio de la acción y por lo tanto, tanto el totalitarismo en el momento de Arendt como el neoliberalismo atentan contra el espacio público, contra la esfera pública y nos quieren hacer creer que las violencias son privadas, que las violencias es un tema privado y las violencias siempre remiten a la esfera pública y es ahí donde las tenemos que colocar para poder tomar medidas concretas. Muchas gracias y les quería pedir terminar pidiendo justicia por Bernie, que es la hija de una amiga, era la hija de una amiga. Muchas gracias. Creo que me excedí un poquito, perdón. Muchas gracias, Natalia. Bueno, estoy segura de que tenemos muchas preguntas, probablemente en el chat y aquí entre el público, así que voy a dar paso al debate, que creo que es la parte también interesante del diálogo. Buenas tardes. Tenemos una pregunta de María José para Natalia. Natalia, por favor, ¿podrías mencionar algunos de los desafíos que estaban en tus diapositivas, pero que no me ha dado tiempo a leer? Muchísimas gracias, María José. Bueno, gran parte de lo que se está trabajando en materia de violencias en Argentina tiene que ver justamente con el endeudamiento de las mujeres, tanto en la esfera doméstica, que ahí hay investigaciones súper relevantes de Lucy Caballero y Gago, que trabajan territorialmente, pero también investigan, digamos, y tienen, y también están incidiendo y realizando investigaciones sobre el endeudamiento frente al FMI que asumió Argentina en el 2016, porque eso también está condicionando gran parte de las políticas públicas. Por ejemplo, estamos ahora discutiendo una ley de cuidados y justamente dentro de las recomendaciones es que no se amplíe, que no se, o sea, están discutiendo también sobre la moratoria previsional de las mujeres, o sea, las mujeres tienen derecho a jubilarse y al reconocimiento también de las tareas y remuneración de las tareas de cuidado, y como políticas y condicionamientos internacionales del Fondo Monetario Internacional estamos sujetos a lo que digan ellos. O sea, en Argentina las mujeres se van a poder jubilar si el Fondo Monetario nos autoriza, ¿no? Entonces, ya los gobiernos, no importa si van a ser de derecha o progresistas, o sea, tenemos estos condicionamientos internacionales que es importante visibilizarlos, ¿no? Y me parece que ahí coincido con Carmen, con lo que decía hoy, la lucha tiene que ser también contra todas las formas de opresión y esas violencias geopolíticas hay que comenzar a visibilizarlas activamente. Es importante, digamos, elaborar e implementar programas también de alfabetización legal e inclusión digital, porque gran parte también de eso se fue identificado también como una de las barreras. Es también empezar a diseñar, no a partir de la oferta, o sea, qué es lo que tiene el Estado como para ofrecer, digamos, servicios tanto de sanitarios como servicios que es importante que existan hospitales y servicios de salud disponibles, accesibles, seguros, de calidad, pero sobre todo también que puedan tener una perspectiva preventiva, promocional, y que aborden todos los otros determinantes sociales, económicos, culturales,
y ambientales a los que están expuestas, digamos, las mujeres y disidencias en el país. Bueno, y hay un montón más de cosas que me gustaría comentarles, pero sé que allá es muy tarde, así que acá es pleno día, plena tarde.